Muy bien, ahora estamos con el doctor Jean-Pierre Barea. Él es especialista en temas financieros. Vamos a hablar pues de cómo nos controlamos usando las tarjetas de repente para evitar estar en la central de riesgo. ¿Qué es la central de riesgo? ¿Cómo salimos de ella? Bienvenido, doctor Barea, por favor. Gracias, Fátima, por la invitación. Para comenzar, creo que lo más importante es señalar los tipos de centrales de riesgo, ¿no? Okay. Son dos a nivel nacional. Por un lado tenemos la Central de Riesgo Pública, que es una base de datos estatal que viene a ser regulada por la Superintendencia de Banca y Seguro, la SBS. Y por el otro lado tenemos el universo, que es digamos que son 16 a 17 centrales de riesgo privadas, que les vamos a denominar centrales de riesgo CEPRIS, es diminutivo. La diferencia entre la Superintendencia de Banca y Seguro de la información que tiene es que maneja información solamente y netamente del sector financiero, a diferencia de las centrales de riesgo privadas que van a manejar también temas de servicios, digamos, agua, luz, teléfono. Hay muchas personas también que, sobre todo más de familia, que tienen créditos con productos Avon, Ebel y otras cosas, que eso no va a estar regulado por la SBS, sin embargo sí va a estar regulado en las centrales de riesgo privadas. Ok, hay algo que se llama el semáforo, y algunas personas no están enteradas de qué se trata. Es el nivel de calificación de cada persona, ¿no? Por favor, para que desarrolle cómo es que llegamos a estar en rojo, verde, ámbar. Claro que sí. También hay otro color que viene a ser el gris. El gris son las personas que nunca han solicitado ningún tipo de crédito y que no lo han sacado ni lo han obtenido. Es decir, que ni siquiera han tenido el pago del teléfono postpago. Normalmente claro, efectivamente. Y pueden ser personas que, digamos, tienen 18 años y ya tienen el DNI, pero nunca han sacado ningún crédito, el banco todavía no les ofrece o simplemente no quieren. ¿Estos colores operan tanto en la central de riesgo privada, pública? La calificación solamente en el tema de colores lo vamos a ver en lo que serían las centrales de riesgo privadas. En las centrales de riesgo pública, que en este caso viene a ser la SBS, solamente vamos a ver el tema de categoría normal, sin calificación y pérdida. ¿Okay? Ahora, para hablar del tema de los colores. El tema de los colores, el gris es que, como estábamos comentando, es el tipo de personas que no tienen ningún tipo de crédito aún. ¿Ok? De ahí vamos a la calificación verde, que son las personas que tienen un crédito y lo están pagando de manera puntual. Ahora, no necesariamente tiene que ser una persona que pague el total de la deuda en el mes, sino puede pagar el saldo mínimo y está en verde. El otro, lo que tenemos es una categoría que es de 30 a 90 días de atraso, que viene a ser el ámbar. Eso quiere decir que tiene un atraso y le decimos CPP, con problemas potenciales. Y bueno, por último tenemos la categoría pérdida, que es la roja, que es la peor de todas, que es personas que tienen un atraso mayor a 365 días del año. 300. Es decir, un año, claro. Y esa deuda ya fue provisionada y el banco lo tiene que sacar de sus libros contables y la vende o la cede a un tercero para que realicen la cobranza. Es decir, ya es una deuda, digamos, que es muy difícil de cobrar. Y si yo gestiono en el banco que me hagan, no sé, una prórroga, ¿puedo salir de ese estado de rojo? Cuando hablamos de una refinanciación, a veces, aunque suene de manera, digamos, un poco absurda, el tema del refinanciar viene a ser la peor opción. Te cuento por qué. Primero, que vas a firmar un nuevo contrato. Es una opción a la que muchos acuden, en realidad. Sí, pero a veces no están comunicados las personas y los agentes del banco no le ofrecen no le dan estos temas. Mira, yo te voy a comentar. Primero, uno refinancia porque no ha podido pagar la deuda y sobre todo refinancia, digamos, un hipotecario, un vehicular, ¿no? Para que no incluyen los intereses que están debiendo también. Lo que va a hacer es que se va a firmar un nuevo contrato. Este contrato de refinanciación es un nuevo contrato que va a resolver el primero y se va a generar uno nuevo. La tasa de interés va a ser mayor, el tiempo va a ser mayor y lo único que la va a ver la persona es que son cuotas más pequeñas, pero no se da cuenta que es mayor tiempo y mayor interés. O sea, si antes yo lo tenía que pagar en 3, ahora voy a pagar en 10 y la mitad de lo que pagaba mensual. Sin embargo, otra cosa que no dicen mucho las entidades financieras es que desde el momento que la persona refinancia, está en categoría en pérdidas y pague puntual hasta que termine de cancelar la deuda. Es decir, puedes pasarte esos 10 años en categoría de pérdida. Exacto. ¿En rojo? Exacto, porque ya en el momento que tú has refinanciado, sí, mira, el banco va a ganar los intereses de todas maneras. Y eso te obstaculiza para tramitar otro tipo de crédito, en otra entidad incluso. Exactamente. Y esas son cosas que a veces no dicen y las personas dicen, voy a refinanciar porque me están dando la mitad de lo que pago y en más tiempo. Pero no se dan cuenta que cuando quieran volver a tener un crédito, o no sé, sacar un teléfono o sacar un tema distinto, no le van a poder otorgar el crédito. Y en ocasiones pierden incluso bienes que pueden tenerlo como garantía, porque si no puedes hacer otro préstamo para pagar otro. Y el plazo, te digo, para que la persona vuelva a ser nuevamente sujeto de crédito es que tiene que pasar de 2 a 5 años desde que termine de pagar la última cuota de la refinanciación. ¿Solo puede salir del rojo después de 2 años de haber terminado? De 2 a 5. ¿De qué depende que sean 2 o 5 años? Es un rango que la Superintendencia de Banca y Seguro, digamos, no se ha establecido, pero digamos que el más fácil es de salir a los 2 años una persona que, digamos, estaba pagando de manera puntual, y lamentablemente tuvo un accidente, un caso fortuito, fuerza mayor, y que ya venía pagando cierta cantidad de años puntual, simplemente le pasó una desgracia y no pagó. Y vamos a otro extremo de los 5 años, que es la persona que
bueno, una persona natural puede trabajar hasta con 5 entidades, según disposición de la SBS, y que en las 5 saca el crédito y que no les paga nunca nada. ¿Eso está a criterio de la SBS? Sí, lamentablemente sí, porque existe una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual indica y emplaza a la Central de Riesgo de la SBS y al Congreso de la República a formular un proyecto de ley en el cual se puede establecer los rangos mínimos y máximos, porque, digamos, esos 2 a 5 años que yo te digo simplemente viene a ser un tema de costumbre. Y al momento de perjudicar al usuario, viene a ser una costumbre negativa. Y como los que sabemos del tema de derecho, no se puede generar una costumbre de algo negativo, sino de positivo sí se puede hacer, pero de un tema totalmente negativo y muy abstracto no. Es decir, no hay una predictibilidad en tanto te pongo 2 años para que puedas tú salir del rojo. Diferencia hay en las centrales de riesgo privadas. Por ejemplo, ¿qué te digo? Okay. A los 5 años ya no voy a figurar en la central de riesgo, llámese Infocor, Sentinel, las 16 ¿5 años después que pagaste? Sí, no, 5 años, digamos, yo ya pagué, o sea, la información adversa y en general toda información se va a borrar a los 5 años. Okay. Porque un tema por tema de la ley de la base de datos sí está regulado. Sin embargo, la SBS sacó un circular en el que dice, y mi tiempo de prescripción de la deuda o de lo que tú has cancelado no hay plazo. Entonces, al no haber plazo, yo te voy a poner uno de 2 a 5 años, pero no existe una norma regulada. Me dejo entender, por ejemplo, en la Cámara de Comercio también existe un plazo de prescripción para que vienen a hacer los títulos valores, llámese pagaré, letra de cambio, cheque. Cada título valor tiene su plazo de prescripción, es decir, a los 2 años yo no lo pago y salgo automáticamente. Okay. Sin embargo, en la central de riesgo SBS no va a figurar ese plazo de prescripción y simplemente es un criterio de ellos, ¿no? Que ya ha sido emplazado. ¿Y cómo se protegen de que, por ejemplo, alguien diga, ok, saco este préstamo, 5 años no lo pago y ya está, no? Claro, lo que pasa es que hay que entender que la superintendencia de banca protege el ecosistema financiero. Entonces, el 90% del dinero que pueda tener un banco viene a ser de los ahorristas, el encaje de los ahorristas. Ahora, ese banco ellos lo van a colocar en préstamos para ganar su interés. Entonces, la SBS dice, tengo que proteger a las entidades financieras porque al final protejo al usuario final, porque si una persona, digamos, no paga en 5 años y después va a solicitar y existe un plazo de prescripción, va a volver a generar un crédito y lo más probable es que ya no lo vuelva a pagar, porque ya se acostumbró a eso, ¿no? Pero digamos que viene a ser algo bastante subjetivo, porque puede ser una persona que le haya pasado una desgracia y no tiene por qué estar ese tipo. Ahora que estamos a puertas de las fiestas navideñas, ese tema es importantísimo, pero le ruego que me permita hacer un paréntesis para escuchar al fiscal del equipo especial, José Domingo Pérez, que está declarando luego de la audiencia. Escuchemos. De Mujeres de Chorrillos para recibir la declaración de Keiko Sofía Fujimori Gucci con el objeto de poder recibir este elemento de información que han dado a conocer precisamente ustedes los medios de comunicación. ¿Creen que fue necesario hacer el tema de la tortura que mencionó usted contra Rosalvira, que ya había dicho que no existía? ¿Fue necesario traer a colación este tema? Mire, en la defensa de la posición del Ministerio Público, definitivamente los argumentos tienen que ser puestos en conocimiento del magistrado que finalmente va a resolver la causa. Y creo que hizo muy bien en corregir la actuación de la señora abogada Marta Chávez Cosío, que en lugar de defender comenzó a agredir a las personas que formamos el Ministerio Público. En ese sentido, saludo la actuación del juez de la investigación preparatoria y esto va a servir de corrección para la señora Marta Chávez para que pueda adecuar su conducta a los deberes del proceso. Doctor, ¿se ha conocido que el señor prófugo Gonzalo Monteverde va a anunciar una denuncia en su contra? Es un tema bastante subjetivo, ¿no? Porque al no estar establecido en una norma, no se entiende, ¿no? Muchos abogados no entendemos cómo se da ese tipo de tiempo, ese plazo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si una persona ya cancela su deuda y tiene su carta de no adeudo? Que saque el documento que certifica que ya canceló y que no le debe nada a esa entidad. ¿Okay? Ya tengo mi carta de no adeudo y dice, no, yo el siguiente mes, como dice la base de datos, se actualiza cada mes, cada 30 días. Yo ya, como ya no debo, quiero acceder a un crédito. Sin embargo, una cosa es la calificación, que va a cambiar en ese momento, digamos, a gris,
Porque puede estar en rojo, digamos, este mes, pero el siguiente mes yo cancelo en este y el siguiente mes yo voy a estar en gris. No en verde, sino pasas como si nunca hubieras hecho exacto, crédito. En verde no, porque no tiene un crédito vigente que lo esté pagando puntual. O sea, en verde tú apareces siempre y cuando estés, Exacto. así sea pagando el teléfono, pagando algún polito que te compres una tarjeta. Así es. Si en caso yo simplemente cancelo mi deuda que tenía y que ya tuvo cierto atraso y me da mi carta no adeudo, yo no voy a poder sacar un crédito al siguiente mes, y eso muchas personas a veces no saben, ¿no? Y el banco les ofrece un descuento, digamos, de 60, 50, 40% de una deuda, digamos 1.000 soles, le hace pagar 400, 500, porque la ceden o la venden un tercero, ¿no? Porque obviamente ya pasó una cantidad de tiempo en el cual sus algoritmos indican que la persona mejor es que le acepten esa cantidad a perder todo el capital, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que es mejor mantener siempre un crédito activo? Porque algunas personas dicen, ¿por qué no me quieren dar crédito si yo no tengo ninguna deuda? Exacto. Y yo gano una remuneración mensual que no es pequeña, en algunos casos sí, pero a veces no se entiende, ¿no? Algunas personas dicen, yo no debo mis tarjetas o no debo tarjetas, mejor no consigo tarjetas porque tengo miedo de endeudarme. No hago préstamos, mantengo pues todo ordenadito. O ya los cancelen en determinado Exacto. momento. Entonces quieren acceder a un crédito y el banco no se los permite, entonces no entienden porque cuáles son las mejores circunstancias entonces para una persona en ese común y momento corriente para el acceder a banco un o el crédito. analista de crédito le va a poder dar la facultad de otorgarle un crédito a una persona que ya canceló, en este caso si la persona tiene garantías. ¿Ok? Digamos, tiene una casa, tiene un carro o algo a su nombre, y obviamente la tarjeta o la línea de crédito que le pueden dar o un préstamo no se compara a la propiedad que puede dar. En este caso no estamos hablando de una hipoteca ni un crédito de una prenda vehicular, sino estamos diciendo que lo han revisado en registros públicos y la persona cuenta con determinado bien en el cual en un momento dejárase de pagar, sí se puede ejecutar. Entonces ahí es mucho más fácil. Exactamente, y ahí le conviene más porque le va a meter costos y ya no van a ser 1.000, pueden ser hasta 5 u 8. Y la persona lo va a tener que pagar porque la propiedad vale más, ¿no? De todas maneras. Ok. Entonces, siempre y cuando pongas este bien como garantía. Ahora, otra facilidad, mira, te comento una herramienta financiera que yo le digo a muchos de los clientes que ya cancelan su deuda y nosotros los ayudábamos a cancelar y hacer todo el procedimiento. Lo que se llama tarjeta con garantía líquida. Okay. En este caso, la persona ya canceló, no tiene ninguna deuda, tiene las cartas, no deuda de todas las entidades que debía. ¿Ok? Sin embargo, el banco no le va a dar al mes siguiente un crédito. Entonces, ¿qué es lo que se le recomienda? Ir a uno de los 5 o 6 primeros bancos a nivel nacional y dejar, digamos, una garantía de, digamos, por decir una cifra, 10.000 soles. El banco va a congelar en esta cuenta especial el 20%. Al congelar el 20% le va a dar una línea de crédito del 80%. Y al momento, en el mes siguiente, a los 30 días, va a figurar que el banco le ha otorgado el 80% de la línea, pero no se sabe que es con garantía líquida porque existe el secreto bancario. Al momento de que la persona ya tiene su tarjetita, a los 2 meses, porque ya pasó un mes, ya la persona puede sacar en otros bancos y le van a ofrecer la misma cantidad de crédito o el doble porque no saben que ha sido con el mismo dinero de la persona. Entonces ya genera un historial crediticio. Ok, ahora, otra pregunta. Hay personas, por ejemplo, puede pasar usualmente con los que están más jóvenes, que tienen las tarjetas adicionales. ¿Forman ellos un historial crediticio o no? No, en ese caso no, porque el titular, el tarjeta habiente, el titular es el que está dando su nombre y el que está dando su crédito. Sin embargo, los que tengan tarjeta adicional no tienen historial crediticio por tener eso. Y es más, hay en unas entidades y por regulación de la SBS ya no se le puede dar a cualquier persona una adicional. Tiene que haber un rango de afinidad o consanguinidad para poderle dar a la persona. Por ejemplo, ha habido muchos casos que determinadas personas le dan a un amigo o a una amiga y después la persona vuelve a la tarjeta y no tienen cómo devolver el dinero, ¿no? Okay. Y ahí genera todo un problema de caso fortuito, fuerza mayor que pueda suceder. Sin embargo, hay que dejarlo claro, el tener una tarjeta adicional no genera un historial crediticio. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando de pronto tú terminas un contrato con el banco? Porque he visto este caso en algún lugar, terminas el contrato con el banco, tú crees que has pagado todo y cuando quieres sacar un crédito resulta que tenías todavía una deuda o un saldo en el banco por 2 soles, 1 sol, y te amarran como que tienes todavía otra tarjeta, tienes que eliminar esto, pero tú supuestamente habías cerrado todos los procedimientos. En ese caso, todas las personas que ya cancelan una deuda en el banco, sea la más pequeña o la más grande, o independientemente de cualquier crédito, tienen que pedir su carta de no deuda, que es aquel documento que va a certificar que ya no le debe nada más al banco, y si el banco tenía un saldo, digamos, que le debía a esta persona determinada cantidad, si sea mínima, ya no le puede cobrar porque ya dio la carta de no deuda, y por eso existen muchos procedimientos en Indecopi, que a veces queda un seguro pendiente, un tema paralelo, pero ya cancelaron y el banco ni siquiera los notifica. Pasan el año y ya no son 2, 3 soles, sino vienen a ser 500, 800 o 1.000. Entonces, con la carta de no deuda certifica que el banco ya no le debo nada y que ya no puede repetir contra mí. Ok. Doctor Jean-Pierre Barrea, muchas gracias por la información. Invita a las personas a que se informen, a que estén atentos y que
Por favor, dejen esa frase que la tarjeta aguanta todo. Claro que sí. Les voy a dar la dirección del estudio Baré Consultores. Nosotros nos ubicamos en Avenida Precursores 994, en San Miguel, una referencia a la altura de la cuadra 3 de Fawcett. Nos pueden ubicar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Se pueden comunicar a nuestra central telefónica de ayuda al deudor financiero, que es el 480-0464 y 480-0787. Después de esta interesante información e invitándolos a estar muy atentos, vamos a la publicidad. Regresamos rápido.